inútil y que su vida sea una vez más transformada, animada, fortalecida a seguir perseverando en la gracia del Señor. Padre, Señor, tú sabes todas las cosas, Señor, tú lo conoces todo, Señor, y conoces cada una de nuestras debilidades, Señor, conoces cada uno de nuestras necesidades, Padre, y delante de ti somos faltos. Pedimos tu ayuda, tu dirección, oh Espíritu Santo, que tú ayudes a nuestra vida, Señor, y impulses nuestro corazón, Señor, a seguir creyendo, a seguir arrepintiéndonos, a seguir caminando contigo. Te rogamos esta tarde, Señor, que quedes con nosotros y que Dios, tu palabra se haga viva en nuestro corazón. De tal manera, Señor, que podamos palpar cada una de tus promesas, cada uno de tus mandamientos, cada uno de tus principios, Señor, y ponerlos por obra. La gloria, la honra sean para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Filipenses, hermanos. Me encanta esta carta. Escuché al pastor el jueves, no sé si me equivoco y mal, pero parece que los miércoles vamos a tener un estudio acerca de Filipenses. Así que les animo también. Vamos a seguir asistiendo los miércoles para que Dios siga hablando a nuestra vida. Filipenses capítulo 4. Hoy vamos a hablar nada más, vamos a trabajar sobre 2 versículos. Versos 6 y versos 7. Dice la palabra de Dios así, ¿ya están todos allí? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, de toda oración y ruego, con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 6, verso bastante conocido. Si usted viene los miércoles, siempre lo verá en la pantalla allí. Ya deberíamos de sabernos de memoria. Pero a mí a través de esos miércoles que hemos estado y veo ese pasaje, siempre me anima y Dios habla a mi corazón. Hay una crisis en las iglesias, en su mayoría, muchas de ellas, los congregantes, pareciera que nos hemos olvidado de estas promesas. Y esta carta, cuando el apóstol Pablo la escribe, está en una condición bastante terrible, bastante complicada. Alguien dijo por ahí, si pudiéramos ver el apóstol Pablo en la condición que estaba, nuestro perro vive mejor. Que las condiciones en que él estaba, y cuando escribe esta carta, encerrado en esa cárcel fría, oscura, sola. Y si tú ves la carta completa, te darás cuenta que Pablo siempre está motivando al gozo, a la alegría, a tener contentamiento, a tener gratitud por lo que Dios ha hecho y ha dicho. La iglesia de Filipenses se encontraba en una situación difícil también, de necesidad, de escasez, pero Pablo anima a la iglesia por lo que están haciendo y los motiva a seguir perseverando. Y este pasaje, el título del capítulo 4 tiene regocijaos en el Señor siempre. Sin importar las situaciones y circunstancias que nos puedan venir a la vida, debemos recordar siempre lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mira lo que dice el verso, por nada, y la palabra nada significa nada. Ando bien profundo ahora, ¿verdad? Nada significa que no haya nada en nuestra vida, pese a las circunstancias, por muy difíciles que sea, que ninguna de esas cosas nos lleve de tal manera a estar ansiosos, a estar desesperados. ¿Sabe? El afán es una situación que ha dañado a la iglesia, que ha preocupado a la iglesia, que tiene de alguna manera, hasta en cierto modo, en una condición o situación de desánimo. Y no solo, yo sé que algunos de nosotros hemos pasado de estas situaciones. Hemos enfrentado tristeza, dolor, pérdidas, situaciones que lastiman nuestro corazón, situaciones que marcan nuestra vida. Pero ¿por qué el apóstol le dice a la iglesia de esta manera? Por nada estéis afanosos. El afán viene del griego merignao, y significa dividir en partes. Dividir en partes. No sé si usted alguna vez haya tomado algo y haya separado en 2, 3 porciones lo que está separando, hablando de alguna cosa. Pero aquí en este pasaje, la palabra afán se refiere a nuestro pensamiento. Lo divide en 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 hablan acerca de que
que no nos conformemos a este siglo y lo marca de esta manera, que no estemos caminando con esas dos opiniones, tanto el pensamiento que el mundo tiene como el que debe de tener la iglesia. Y en ese punto la palabra afán a eso se refiere en este término, dividir en partes, que nuestra mente, que nuestro corazón no esté dividido, no esté desenfocado de lo que Dios ha prometido y lo que Dios nos ha dado. El afán en un sentido bíblico se refiere a una preocupación excesiva por el futuro o por los bienes materiales. No sé si alguna vez haya pasado esta situación. Yo muchas veces la he enfrentado. Donde nuestra situación nos dice que no podemos y llega un momento donde hay una desesperación por querer cubrir o querer alcanzar o querer suplir las cosas que nos faltan. Y el problema en el afán es que nos quita la mirada de las promesas de Dios y nos hace enfocarnos en aquellas cosas que no tenemos, que no podemos cambiar, que no podemos solucionar por más que nos afanemos. ¿Sí? Dice un pasaje que nadie puede añadir a su estatura un codo por más que se afane. Y ya le he contado mi situación en algún momento. Sí, a lo mejor usted se ríe y dice, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Pero cuando estás acomplejado, de verdad, es sufrimiento, es triste y doloroso cuando todos te miran y se ríen de ti. ¿Sí? Entonces, es lo que hace el afán, nos quita la visión de aquel que ha prometido ser con nosotros y en nosotros, estando en todo tiempo y momento, y no nos permite ver nuestra realidad. Nos hace estar preocupados, nos hace estar desesperados, nos hace incluso olvidar las promesas de Dios en su momento. Es dañino el afán, incluso es pecaminoso para nuestras vidas. Tenemos que estar bien alerta, hermanos, porque a veces llega en una manera sutil a nuestra vida y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cuando el dinero no alcanza a veces y estamos preocupados cuando llegan los biles, hay que pagar luz, hay que pagar renta, hay que pagar agua. Hay que comprar esto, aquello, más cuando los niños están en crecimiento, que dejan la ropa, pareciera que se la ponen 2 veces y hay que comprarle más. Cuando las necesidades aprietan es cuando el afán se hace presente en nuestras vidas. Y muchas veces vivimos de esa manera perdiendo el enfoque en cuanto a las promesas de Dios. ¿Sí? El afán, dice, es dañino para la salud, tanto física como espiritualmente delante de Dios. Una de sus características es que se manifiesta en una actitud de ansiedad y preocupación excesiva. No sé si hay alguien que padezca ansiedad acá en la iglesia, hermano. Usted la haya padecido, quiero que me entienda la manera en que se siente estar desesperado, así de una manera desesperado, que vienen incluso a tu cuerpo hasta comezón y una desesperación que no hay nada que lo pueda sosegar. Y estamos preocupados y estamos ansiosos y estamos desesperados porque no podemos solucionar la situación en la que nos encontramos. ¿Sí? Quiero preguntarle, o como pregunta, ¿qué situación? Y examinándonos, hermanos, ¿qué situación o condición, tanto del pasado, del presente, incluso del futuro, está inquietando nuestras vidas o la está preocupando? No sé si ha tomado un tiempo para analizar cuando ha detectado el afán, o incluso si todavía no lo ha detectado, debemos tomar un tiempo para meditar en estas cosas. ¿Qué fue lo que el pasado trajo a mi vida o despierta en mi vida? Es tal desesperación. Puede ser en el que en la niñez hayamos sufrido abusos, situaciones, no sé. A mí en lo particular me tocó vivir una infancia muy difícil, de muchas carencias, de muchas necesidades, y ser abandonado a los 12 años siendo el mayor de tus hermanos y ver a un padre que todos los días se perdía en el alcohol fue muy difícil, hermanos. Y por muchos años esta situación me llevó a vivir una vida de amargura, una vida de desprecio, una vida de rechazo. Y eso por muchos años marcó mi vida. Algunos han sido abusados, conozco de mis amigos con los que crecí, tuvieron una situación difícil y muchos de ellos, algunos de ellos llegaron al suicidio.
Por eso es importante que nosotros prestemos atención, porque en Cristo dice la Escritura que nos ha hecho nuevas criaturas, hermanos. Y cuando el Espíritu Santo llega, mora en nosotros, dejemos más bien que Él meta su mano y arranque eso que está allí. No es fácil, es cierto, pero Dios siempre nos capacita y nos da la sabiduría para poder salir de ese estado. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, regocijaos siempre, otra vez le digo, regocijaos en unos versículos atrás. No le está hablando de que tengas una sonrisa falsa, te pongas una máscara con tu sonrisa. No, le habla de un gozo permanente. ¿Sí? Y aquí este imperativo nos dice, por nada estés afanoso, por nada, que ninguna cosa en tu vida, ninguna situación, nada de lo que puedas enfrentar o puedas vivir, te lleve a tal manera que vivas en afán. Cuando el Señor habla acerca de la parábola del sembrador, hay un verso que me preocupaba mucho. Y me preocupa porque mucho es de lo que pasa hoy en día en las iglesias. Nosotros vamos, predicamos el evangelio, enseñamos y algunos reciben el evangelio y tú puedes ver una convicción en ellos y un arrepentimiento aparentemente genuino. Pero dice el Señor más adelante que cuando llegan las riquezas, el afán de este mundo y las riquezas, llega a tal manera que ahoga la palabra de Dios y ellos se apartan. Porque no pueden mirar que el evangelio, la vida en el Señor no es todo color de rosa, no es fácil. Y muchas veces cuando llega el rechazo, el señalamiento como nuevo creyente, estas cosas nos desaniman. Hace un tiempo tuvimos el privilegio, mi esposa y yo, de hablar, de trabajar con uno de nuestros amigos, uno de mis amigos y paisanos. Tiene una posición muy buena en su trabajo, pero llegó un momento donde incluso en su cuerpo le salieron manchas. Hizo una serie de cosas que no debió hacer y llegó a tal grado la desesperación en él que le provocó despigmentación en su cuerpo y así se quedó. Tuvo tratamiento y tuvo todo y él vino a mí sabiendo que era cristiano y empezamos a trabajar con él, empezó a ir a la iglesia. Y yo lo veía animado y en mis visitas, en mi discipulado, tratando de mostrarle que el amor de Dios era bueno, incluso aún cuando el trabajo se perdiera, su estatus social. Y tristemente un día me dijo, ¿sabes qué? No puedo, mano. No puedo porque el estar con mis amigos no quiero dejar la vida que tengo con ellos. Me da vergüenza que me señalen, que me digan que ya no participo con ellos, que ya no estoy con ellos, que ya no coopero para el alcohol, que ya no paso tiempo. Y yo le decía, o sea, es más importante lo que tus amigos dicen. Una de esas veces se emborrachó, hizo pedazos el carro, gracias a Dios no le pasó nada. Pero él dijo que prefería estar de esta manera. Y de verdad eso pasa, hermanos, en nuestras vidas cuando no entendemos. Por eso es que el afán es dañino para nuestras vidas. Esa situación descontrolada cuando no nos permite ver nuestra realidad, nos desenfoca y nos hace perder la visión de Dios. ¿Qué es aquello que nos preocupa en nuestras vidas? ¿Sí? La ansiedad es algo real también en nuestras vidas. Y es desesperante la ansiedad. No sé si la has tenido, la has pasado y en algunos momentos hemos pasado por ello. Gracias a Dios porque no es permanente. Y en la oración encontramos la libertad, encontramos esa sanidad y Dios trae a nuestra vida otra vez el ánimo y el consuelo para poder salir. Dice que la ansiedad es una sensación de nerviosismo, preocupación o malestar con sentimientos de miedo, no miedo, de pavor, una incertidumbre horrible que llega a incomodidad y en un momento hasta incluso trae a nuestras vidas una reacción pues ese estrés también que nos desespera. ¿Sí? No sé qué sea lo que usted está pasando, vuelvo a preguntar, pero la palabra de Dios nos dice que por nada estemos afanosos, que por nada estemos preocupados, que por nada perdamos la compostura, por nada perdamos la fe. ¿Sí? Vamos rapidito, por favor, a Lucas capítulo 12. Quiero que leamos este pasaje y prestemos poquito atención a lo que dice
el libro de Lucas capítulo 2 y vamos a leer del verso 22 al 31. Leo para ustedes. Síganme ahí con su vista. Dijo luego a sus discípulos: por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Consideren los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimentan. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿O quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Consideren los lirios cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas les digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre que está en los cielos, pero vuestro Padre vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Cuando dejamos que el afán llegue a nuestra vida a tal grado de preocupación, dice la Escritura que nos convertimos como en gentiles, como en incrédulos. Y nos hacemos semejantes a ellos. Ellos viven sin esperanza, hermanos. No sé, a menos que haya sido el único incrédulo que viví de esa manera, pero no hay una esperanza viva en la gente que no conoce al Señor. No hay una seguridad de la eternidad con Dios. Hay una incertidumbre. Esta semana hay un doctor que admiro mucho, es un hombre muy preparado, un hombre, le digo que vive en Estados Unidos, arregló residencia, pero lo mantiene, vive de México, él no trabaja allá en Estados Unidos. Él vive de su pensión, ya se imaginará cuánto gana. Y Dios me permitió compartir el Evangelio y fue una persona que pudo escuchar el Evangelio. No aceptó, espero que siga orando, que el Señor obre en su vida y lo salve. Y yo le decía, yo sé que tienes demasiado conocimiento, que eres un hombre preparado y que a lo mejor para ti lo que te digo es locura. Pero ¿qué pasa si hoy mueres y tienes que enfrentar la ira del Señor? ¿Qué cosa te justificará delante de Él? Me decía, soy un hombre bueno, un hombre que ayuda, un hombre que invierte, que siempre está pendiente de las necesidades de los demás. He llegado, es cirujano práctico, ha operado a gente gratis y le hablo de operaciones que cuestan arriba de 100,000 pesos. Digo, pero eso bastará para que Dios te perdone. ¿Qué si hoy llegas a tu casa o no llegas a tu casa y Dios te llama a su presencia? Y me decía, la verdad no sé. Cristo es el único medio para encontrar salvación. Me decía, pero ¿cómo? Cristo es el único medio. Tienes que arrepentirte, tienes que reconocer que eres un hombre pecador. Y tienes que reconocer que Dios no necesita tu dinero, ni siquiera tu conocimiento y sabiduría. Por más que te afanes en lo que hacer por alcanzar, no es suficiente. No podrías pagarle a Dios con lo que has hecho, con lo que tienes. Porque el precio que el Señor pagó en la cruz es invaluable. Ni juntando todo el oro del mundo en una sola persona se alcanzaría para comprar tu salvación. Y vivía, me mostraba alguna inquietud, preocupado por las situaciones que enfrenta con su hijo. Y yo te digo una cosa, hermano, cuando nosotros dudamos de las promesas de Dios nos hacemos igual que el mundo, porque se presenta en una falta de fe. Es decirle a Dios, no eres lo suficiente fiel para suplir mi necesidad. Cuando hay falta de fe, hay duda en nuestro corazón que lo que Dios ha prometido es real, hermano, hermana. Pero a veces la situación en la que nos encontramos nos dice que no se puede. Y hasta entra un sentimiento en nosotros de ¿para qué orar? ¿Para qué seguir intercediendo por aquello que no ha llegado? Sé que hay algunos de nosotros, aquí entre nosotros, que tienen un cónyuge incrédulo.
y que ha orado por mucho tiempo y no ha visto nada, pero sabe, el Señor tiene su tiempo. No te desesperes, no te afanes. Si viniste al Señor y el Señor te alcanzó en este estado, sigue perseverando, da testimonio. Sigue orando y el Señor hará su parte. Pero si viniste, llegaste a este estado siendo cristiano, sabiendo que no tenías que hacer eso, sigue orando porque es consecuencia de tus malas decisiones. Oremos, hermanos. Dice el pasaje maravilloso, me encanta el texto. Pero cuando nosotros dudamos, le dimos a Dios, no eres suficiente para mi necesidad, no eres suficiente, necesito más. Y caemos en las tentaciones de los antiguos griegos teniendo tantos dioses. Tenía una persona a la que le predicaba y un día me invitó a su casa y tenía un altar a la muerte y tenía sus imágenes, tenía un montón de imágenes y no le critico por ello. Yo sé que la gente sin Cristo vive un misticismo, vive en una incertidumbre y piensa que cualquier deidad o aquellos que ellos le atribuyen cierta deidad o cierto poder a cierta cosa, piensa que tiene ayuda. Y él me decía, no es que Dios necesita nuestra ayuda. Y todos necesitamos de todos. Le digo, no, nada más necesitamos de Dios, no necesitas de todos. Si el que está sobre todo controla aquello que tú dices que son dioses también, ¿para qué vas a ellos pudiendo ir a aquel que tiene todo el control de todo? Pero necesitas ir directamente a Él a través de Jesucristo, no puedes. Y le han vendido la idea de que la muerte es amiga de Jesús y que tienen cierto trato entre ellos. Dice, es que la muerte es la que nos va a llevar. O sea, la muerte es un enemigo de Dios que fue vencida en la cruz del Calvario después de resucitar el Señor, y ya viene ese día tan memorable para nosotros. Y no es que no sean importantes estos domingos, sino es algo que debe de motivarnos y recordar, hermano, una esperanza viva, que así como nuestro Señor resucitó, tú y yo, si el Señor no viene en esta vida, vamos a resucitar igual con Él, en un cuerpo glorificado, sin pecado, sin maldad, sin aquello que hoy nos atormenta, para vivir en la eternidad. Anhelamos, yo anhelo con todo mi corazón ese tiempo, donde ya no veré más a mi Salvador a través de los ojos de mi fe, sino cara a cara. Y dice una canción ahí que me encanta, que aunque caiga derretido delante de su presencia, no hay en esta vida un estado que se pueda comparar a tal gloria, hermano, hermana. Por nada estés afanoso, dice la Escritura. Que nada nos robe, que nada nos quite. Mira las aves, mira las plantas. ¿Cuánto se preocupan ellas? Hay unos lirios que crecen de donde soy, son hermosos esas plantas, de verdad. No he visto las rosas, me encantan los jardines. De hecho, estoy preparando un jardín para mi esposa. Dice que a ella se le seca, se le quema hasta el agua, dice, se le secan las plantas, pero me encantan las plantas, de verdad. Si yo pudiera tener tiempo o un lugar donde pudiera tener un jardín, lo llenaría de flores. Me encantan ver su belleza, pero sabes, ellas crecen solas, esos lirios crecen solos, nadie los poda, nadie los riega, pero vieran, son unas cosas tan hermosas. Y cuando yo leí el pasaje, es verdad, Señor, ni siquiera Salomón con toda su riqueza, no he escuchado acerca de otra persona que haya sido el más rico del mundo. Incluso la persona que hoy se le atribuye que tiene más riqueza se compara, vaya, ni siquiera a los tobillos del rey Salomón en su gloria, y ni siquiera él se pudo vestir de tal hermosura. Y esa planta crece sola, solo Dios, y para la gloria de Dios, porque da gloria a Dios. No se preocupa por nada. ¿Cuánto más usted y yo? Que el Salvador se despojó de su gloria por usted y por mí, para que pudiéramos estar delante de Él para la eternidad. Ve cuán hermoso es el Señor y cuánto cuidado tiene de ti y de mí. Él, el Señor, la obra de fe la ha hecho Él, hermano, hermana. Pero cuando tú y yo dejamos de crecer en esa fe es porque quitamos la mirada de lo que Él es. Y nuestra condición muchas veces es la que toma el control en nuestras vidas, sobre todo en las necesidades, cuando somos más vulnerables. No sé qué estés sufriendo hoy.
Pero no es más grande que ese Dios que ha prometido estar contigo hasta el último día de tu vida. Y Él tiene control sobre todas esas cosas que para ti, para mí son imposibles hoy de solucionar. Las situaciones en nuestras vidas a veces se convierten en murallas como gigantes que son inalcanzables. Pero yo veo a lo largo de la Escritura un Dios de poder. Cuando leo el libro de Josué y esa batalla que tiene con Jericó, digo, Señor, esas cosas de locos. No sé si lo has analizado. Manda al pueblo de Israel a rodear 6 veces la ciudad, una vez cada día, en silencio, solo den vueltas alrededor. Y les dice, y el 7º día van a dar 2 vueltas y al terminar la vuelta se van a parar enfrente de ella, van a gritar y van a tocar las trompetas. No llevaron marros, no llevaron taladros, no llevaron máquinas. Con el puro grito cayeron. ¿Fueron los gritos? No. Fue el poder de Dios. Digo, Señor, pero para mí es loco eso. ¿Cómo de gritar se cae algo? ¿Ah? Asombroso lo que Dios hace. Falta creer, hermano. Y en cuanto más empapados estamos de Dios, nuestra fe aumenta. Entre más tiempo pasemos con Dios. Y es a lo mejor un poco, pues no absurda lo que te voy a decir. Una de las cosas que yo he aprendido en mi matrimonio, te voy a decir una cosa, mi esposa y yo no somos los mismos que cuando nos conocimos. Y aparentemente en el noviazgo todo es color de rosa. ¿Dónde está nuestro hermano Jonathan? Quiero verlo contento todo el tiempo, así como lo veo ahora. Sí, es hermoso. Pero sabe, cuanto más tiempo he pasado con mi esposa, más la conozco. Más me he ido enamorando de ella. Y algo pasa en la relación con Dios así. Entre más tú conoces a Dios, más te asombras, más te admiras, más te apasionas por Él. Y la oración es algo que tú y yo hoy en nuestras vidas, en nuestras iglesias, analízate tú, por favor, examínate. ¿Cuánto es el tiempo que invertimos en la oración? Es el área que más descuidada tenemos. No sé, yo he luchado mucho y yo sé que la oración es algo fácil de cultivar. A veces me he levantado con el pie entumido, pero no por estar orando, sino porque me quedé dormido en la oración. No es fácil. Pero en la oración hay poder, hermano. Mirarte delante de Dios cara a cara y conocerte a ti mismo cuán falto. Pero ver a Dios tan santo, tan justo, tan perfecto, pero con un amor inigualable que a pesar de lo que has hecho, con ese mismo amor te vuelve a tomar. Y no solo te regaña, te levanta y te anima, vamos, yo estoy contigo. No estás solo. Pero la oración es, mira lo que sigue diciendo el pasaje. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Qué difícil es darle gracias a Dios cuando se te ha muerto un ser querido. Y no te hablo de que ya vivió su vida, que ya se acabó porque tenía 80, 90 años y gloria a Dios. Y no te digo que no sea importante y deje de doler, no. Te hablo cuando se muere un hijo, cuando se muere uno más joven que tú, cuando estás en la etapa de crecimiento y a lo mejor faltó papá, faltó mamá y tuviste que crecer solo en una jungla, porque la humanidad, ¿sabe? Se da a aquel que le da, ofrece a aquel que le ayuda, siempre el interés de por medio de dar para recibir. Y te lo digo porque cuando mi mamá se fue, nuestra familia no estuvo allí cerca. Nadie, gente desconocida a veces te extendía la mano, pero la familia, la verdad, no. Y es dolorosa esta situación. Es difícil darle gracias a Dios. Comentaba con un hermano y me decía, cuando mis 2 pequeños murieron, dijo, me tocó llevarlos a enterrar. Ni siquiera mi esposa me acompañó porque estaba en un estado terrible. Y yo le decía, Señor, ¿cómo te doy gracias en esta situación? ¿Cómo te alabo cuando mis hijos
acaban de fallecer siendo unos niños, lo que más se ha anhelado en mi vida. ¿Cómo te doy gracias cuando los voy a sepultar? Pero el apóstol Pablo dice, por nada estén afanosos. Presenta delante de Dios tu petición. Dile a Dios qué es lo que más te inquieta. No puedo con este mal carácter, no puedo con, incluso a veces, nuestros hijos. Pero ¿cuánto de ello llevamos a Dios en oración? Y lo tenemos como un texto los miércoles, pero qué tan cierto, qué tan real se hace en nuestras vidas. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones con toda oración y ruego, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho. Y aun cuando nuestra vida pareciera pérdida, Dios es perfecto en su designio, en su determinación. Siempre habrá bendición. Romanos 8:28 dice que todas las cosas, todas, ayudan a bien a sus hijos, conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Alguien me preguntaba, ¿por qué tuve que ser violada cuando era niña? ¿Por qué tuve que pasar esto? Porque Dios permitió estas cosas para que yo me diera cuenta. ¿Por qué tuve que enfrentar este dolor y este sufrimiento? ¿No lo podía quitar Dios? Y después se contestaba y me decía, pero gracias a Dios por ello, porque he crecido en esa área y hoy yo puedo ayudar a aquellos que están en mi situación. Fue doloroso, pero Dios sanó mi condición y hoy con libertad puedo decirle a aquellos que están o han pasado esa situación que Dios trae sanidad, que Dios sana las heridas. Y a veces nosotros caminamos así, hermano, hermana. Nuestro carácter se refleja a través de esa herida. Y Dios quiere sanarla, Dios puede sanarla si tú quieres. Y necesitamos sanar de esas situaciones para poder disfrutar la plenitud de Dios. Yo titulé este mensaje y no lo dije al principio, dejando el afán para participar de la paz que Dios da. No es algo irreal la paz de Dios, hermanos. La plenitud en Cristo no es fantasía, no es un sueño, no es un cuento de hadas. Y veo el cuento de las princesas y fueron felices para siempre. Resulta que al pasar del tiempo el príncipe se convirtió en sapo. Hermanos, así no estaban sus esposos cuando se casaron con él. Ah, qué hermoso, estaba re feo el mono, pero no había otro más hermoso que él, ¿no? Sabe, en Cristo los sapos se convierten en príncipes, es cierto. Dios cambia la vida de esos hombres y de esas mujeres. Y trae paz a nuestras vidas. Por nada estés afanosos, sino sean peticiones, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración. La oración, hermano, no es algo místico, no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, no es algo que tú oras y automáticamente Dios deja lo que está haciendo y suceden las cosas. Déjame, porque ya me perdí de aquí de mis jeroglíficos que tengo. Dice que la oración es un acto de adoración y comunión con Dios que incluye la presentación de nuestros deseos en el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Otra vez, es un acto de adoración. ¿Qué es lo que hace Jesús en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, adora al Padre. Es un acto de adoración y comunión con Dios que incluye la presentación de nuestros deseos en el nombre de Jesucristo con la asistencia del Espíritu Santo. Hermanos, hay tantos motivos para orar en nuestra vida que no tenemos pretexto para llevar la vida de oración que llevamos. No hay ningún pretexto. No sé cuántas horas trabajas, no sé cuántas horas empleas, pero no hay pretexto para que un creyente no practique la oración. Y no importa si tienes 20 años, 30 años como creyente o acabas de empezar la semana pasada.
de las dos cosas vitales, para mí más vitales que debe de haber, como hijo de Dios, que debemos practicar es la oración y el estudio de la palabra de Dios. Son cosas vitales. Como al igual que el vital es la comida, el respirar, eso es vital para nosotros. La ropa es secundaria, ¿sí? Eso es secundario, es importante, pero no es vital para nuestras vidas. Incluso el bañarte, si quieres, vamos a usarlo ahí, algunos que les hace falta, pero no es vital, no es algo de prioridad. La comida, el aire, el que tu corazón palpite, eso es vital para el vivir, para la vida, ¿sí? Al igual que estas cosas para la vida, la oración y el estudio de la palabra son vitales para el creyente, para el hijo de Dios. Un cristiano que no ora es muy difícil que sea un cristiano victorioso. Un cristiano que no estudia la palabra de Dios es muy difícil que conozca los atributos de Dios. Y por ello la condición de afán en nuestras vidas constantemente, porque no conocemos a ese Dios. Y se ha vuelto rutinario orar por aquello, por aquel cosa. Incluso a veces cuando venimos delante de Dios, recuerda que no es un ser creado delante de quien tú y yo nos presentamos en oración. No es como el presidente de la república, y algunos de nosotros podemos, yo creo que presentar más reverencia a estas personas que ante aquel que es sobre todo. ¿Sí? Yo sé que somos hijos amados y que tú te sientes pulido a mano por el Señor tal vez. Y Dios nos da la confianza de acercarnos con Él en todo momento, en todo tiempo, pero no irreverentes. Dios es santo, dice Isaías. Cuando tuvo esa revelación, santo, 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 dice que gritaban y que el templo temblaba, se movía, casi se caía. ¿Ve? Un Dios santo, hermanos, un Dios perfecto, un Dios justo, un Dios eterno, un Dios que si nosotros conociéramos, estudiáramos cada día acerca de la persona de Dios, esos temores que hay en nuestras vidas serían disipados. Dudamos del poder de Dios cuando Él dice que Él es todopoderoso. Dudamos de que Dios nos ame como ha dicho que nos ama, a pesar de que la Escritura nos habla de que Jesucristo fue entregado a pesar de lo que éramos. Dudamos del poder de Dios. Pero no querramos tener poder y unción de Dios sin tener oración, sin tener comunión. La oración es vital en nuestra vida de creyente. No es importante, es vital. Y yo les animo, hermano, hermana, busquemos tener comunión con Dios. Cristo es tan glorioso, tan hermoso, tan perfecto, tan justo, tan santo, tan sublime, tan trascendente, compasivo, amoroso. Pero solo en la oración podemos ver tal gloria de Él. Cuando venimos delante de Él, estamos desnudos totalmente. No hay nada que tú puedas esconder en tu corazón si eres sincero y estás consciente delante de quien estás orando. Y puedes abrir de par en par tu corazón y decir: aquí estoy, Señor, miserable soy. Ayúdame porque no puedo solo. Ayúdame con este pecado, ayúdame con esta actitud, ayúdame con esta situación. Y Dios es maravilloso, hermano. Dios es maravilloso, nos permite conocer su gloria. Mi esposa me enseñó un video hace poco de un musulmán. Un hombre que estaba acostumbrado a postrarse al momento que le tocaba delante de quien estuviera. Estaba en la cárcel, acusado de terrorismo, creo, tal vez, porque. Y él se postraba las 3 veces al día que tiene que postrarse. Dice que cada 10 días leía el Corán completito. Algunos de nosotros cada 10 días leemos la Biblia una vez. Bueno, antes porque venimos a la iglesia y aquí la leemos. Pero cada 10 días él leía todo el Corán.
se sabía de memoria. Pero sabes que un día nadie le predicó, el Señor se reveló a su vida. Dije, vi tal gloria. Dijo, cuando vi a ese hombre, me di cuenta que era un hombre sucio, impuro. Su luz es una luz inexplicable, dice. Me hizo ver sucio y yo me escondí. Y dije, perdóname, perdóname, aunque no sabía quién era. Y lo estaban entrevistando y dice, cuando él vino y puso su mano sobre mí, me dijo, te perdono. Lloraba, lloraba, decía. Él, me imagino que fue un hombre, no por algo bueno estaba en la cárcel. Pero sabe, mi corazón se desquebrajó en pedazos en ese momento cuando veo a tal hombre llorar así. Un hombre que jamás había experimentado esa gracia, ese amor. Y tú y yo no vamos a ir porque no queremos. Porque somos demasiado fuertes en nosotros mismos, que no necesitamos a Dios en las cosas que consideramos insignificantes. Pero como hijos de Dios está interesado en cada uno de los detalles que nosotros vivimos, iglesia. Sin la gracia y el amor de Dios no seríamos nada. Y nada de lo que tú y yo podemos hacer, por muy insignificante que sea, aunque lo veas ordinario, cotidiano, rutinario, es por gracia de Dios que lo logras hacer o lo logramos hacer. Es por su obra en tu vida, en mi vida. Y lo poco o lo mucho que conocemos de Él ha sido producto de su gracia sobre nosotros. Perseveremos en conocer, en crecer, que Él perfeccionará su obra hasta el día de Jesucristo, dice la Escritura. Perseveremos en conocer, velemos, oremos en cada momento y en todo tiempo. Presentemos delante de Dios, que no venga otro a contarle a Dios lo que tú y yo necesitamos. Voy a usar el ejemplo de la hermana Irma. Ella siempre casi ora por, bueno, ahorita ya dejó de orar por Jonathan, ya dejó de ser carga. Perdón, hermana Irma. Pero ella siempre es oración por la boda de Jonathan, que Dios supla. Y ayer le reclamaba porque no me mandó una foto el miserable cuando se casó. A otro hermano me pasó los videos ahí. Ella usaba de ejemplo lo hermoso que se veía su bella esposa con ese vestido blanco, esa sonrisa. Señor cumplió. Puedo ver a la hermana Irma contenta. Pero tú y yo a veces, nuestras oraciones tienen que hacer efecto en el momento, como si Dios estuviera presto para lo que yo necesito. Y a veces Dios responde automáticamente. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Pero otras veces es un proceso en nuestras vidas para alcanzar lo que queremos. Y Dios lo usa para doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra arrogancia, para quebrantar ese corazón duro y enseñarnos que Él tiene el control y el poder para hacer en su momento cuando Él lo determina. A ti y a mí nos corresponde esperar y confiar, hermano. Que nada te desespere, que nada te afane, de verdad. El afán solamente dolor de cabezas da. Y no solo nos daña físicamente, porque a través del estrés vienen una serie, se desatan una serie de malestares, ¿sí? Que llegan a, no soy médico, pero llegan hasta enfermarnos. ¿Cuánta gente no vive enferma por el estrés? Y es todo lo que tiene. Depresión es todo lo que tiene. ¿Sí? Como hijos de Dios no podemos vivir. Yo sé que, yo les decía hace un momento, yo sé que muchos hemos sufrido, muchas de ustedes, sobre todo hermanas. Y luego sufrieron tanto a manos de su vida pasada, de su padrastro, su papá, no sé quién. Y a veces les toca un monstruo en casa que en lugar de abrazarlas, de amarlas, de apapacharlas, las maltrata también. Varones, somos torpes, aprendamos a amar a nuestra esposa. Ayer el Señor habló a nuestra vida de una manera fuerte. Fuerte de verdad. Y luego mi esposa acabó de confirmar la palabra del Señor. Pero aprendamos a tratar a nuestras hermanas, a nuestras esposas con amor. A veces tratamos mejor a los demás que a ellas mismas. Le abrimos la puerta del carro a otra y a nuestra esposa no, y estamos atentos de otras cosas. Varones, tú y yo tenemos la mayor responsabilidad, somos los primeros que debiéramos estar convocando oración en nuestra casa.
y darle gracias a Dios por todo. Adorar a nuestro Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él va a hacer todavía. Tu obra, tu vida no está terminada. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Dice el verso 7, y la paz de Dios. Me encanta este texto. Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no es un cuento de hadas, es real para aquellos que hemos creído en Cristo, hermanos. Y te lo dice un hombre, otra vez te recuerdo, que vivió un infierno su vida de niño. La paz de Dios, algo que nadie te puede quitar, pero se cultiva en base a la comunión, a la confianza, a la entrega que tú le haces al Señor de tu vida. Esa paz solamente viene de Él. El mundo no puede darte lo que no tiene. Y esa paz que Él te da, no te la da como el mundo, momentánea, temporal. Es para siempre. Y no te hablo de la eternidad, te hablo de ahora. La vida cristiana se vive en plenitud, en base a las promesas de Dios, en base a los atributos de Dios. Qué maravilloso es saber que tengo un Dios que tiene todo el poder para hacer todo lo que yo no puedo. Y no hará lo que yo quiero, pero Él va a hacer lo que yo necesito. Y si ese esposo o esa esposa no han querido venir al Señor, Él va a quebrantar su corazón. Si ese hijo, esa hija, yo sigo orando por mis hijos. Yo sé que el Señor tiene su tiempo, pero a veces somos tan cabezones que necesitamos ser maltratados. Necesitamos sufrir a manos del enemigo para poder darnos cuenta que en casa lo tenemos todo. La paz de Dios, dice. El verso 7. Déjame, se me pierde mi jeroglífico. Paz en hebreo significa, se escribe como shalom, sobre todo en el Nuevo Testamento, para hablar de la paz que Dios trae entre el hombre y Dios. Hay una paz. Antes éramos enemigos de Dios, no podíamos tener comunión con Él, y no habla de esta paz o esta palabra. No es ausencia de guerra o de conflictos, no está hablando de ello. Cuando el Señor habla de su paz, no dice que vas a tener paz con aquellos que te hacen la guerra, de tu vecino que siempre te echa la basura o que no apaga su música y no deja dormir. No habla de esa paz. ¿Sí? Esa paz que Dios, de la cual Dios habla de contentamiento, de conformidad, de plenitud. De que pase lo que pase a tu alrededor, caiga quien caiga, aun cuando los cielos, dice, sean removidos, Dios nos hace estar en paz. Y no es que no te inquietes por algunas cosas, sino que tú estás seguro, estás confiado. ¿Sí? Recuerdo a mi hijo cuando empezaba a caminar, y yo, pues para que se soltara, perdiera el miedo de saber que su papá estaba ahí para protegerlo, pues trataba de alcanzarme, pero agarrado de algo, y se estiraba para darme la mano, y yo me iba alejando para que él comprendiera que tenía que soltarse de lo que se sentía seguro. Y llegaba un momento en que se dio despacito, pero sabes, cuando tendía a caerse, lo agarraba y lo levantaba y se daba cuenta. Y poco a poco perdió el miedo a caminar, y después ya me veía y corría, porque sabía que su papá estaba allí, agarraba confianza, tenía seguridad de que su papá no lo deja caer. Dios es maravilloso cuando nos hace entender esta área de nuestras vidas, que Él está allí como un papá que ama a sus hijos. No para cumplir sus caprichos, sino para sostenerlo, para cuidarlo y protegerlo. La paz de Dios, y si no es una paz común, dice que sobrepasa nuestro entendimiento. No hay tal conocimiento para poder describirle. Es algo que se siente, que se tiene, que se palpa. Pero ¿cómo describes la paz de Dios? En medio del dolor, en medio del sufrimiento. ¿Cómo se le hace? Hay que estar convencidos de que Dios es lo que Él ha dicho de lo que Él es. Definitivamente. Se trata de creer, de confiar en Dios.
sobrepasa todo entendimiento, dice. No importa cuán difícil sea la situación, Dios promete su paz. Promete su seguridad para aquellos que le amamos. Su compañía nos las ha dejado. ¿Quién crees que está obrando en tu vida, en mi vida? Que me motiva a orar, ¿no? A veces no es mi carne, no soy yo, es la obra del Espíritu Santo en mi vida y es el que me hace ver, me hace avergonzarme cuando me he salido, cuando he cometido un error, cuando he ofendido a mi esposa y hago como que nada pasó. Y me lleva a reconocer. Cuando he tomado algo que no me pertenecía o que no era mío y todos lo hacen, ¿no? Ese Espíritu Santo está trabajando en nosotros, dejémoslo actuar para que podamos disfrutar de esa paz que Dios nos da. Muchas de las situaciones que vivimos como iglesia, hermanos, sobre todo para mí hay dos áreas que son muy difíciles en el matrimonio o en la familia, ¿sí? Una es la área sexual y la otra no vamos a hablar de ello ahorita, pero la otra es el área económica, el área financiera. Pero en su mayoría es producto de la mala administración que tenemos, no es otra cosa, ¿sí? Pero de verdad cuando el dinero no alcanza es preocupante. Y el pasaje que leíamos ahorita en Lucas dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Una vez le compartía mi hazaña grandiosa en cuanto a ofrendar al Señor y pedirle permiso para no diezmar durante un año, porque tenía deudas. Y luego 4 pelados que comían, que qué barbaridad. El Señor Santo, no puedo, dame chance, ¿no? Porque con el diezmo abarco deudas y pasó un año y seguía peor. Y yo confiado en que mi trato todavía no se había acabado, un día tuvo el Señor que jalarme la oreja y me dijo, no puedes ni vas a poder. No se trata de ti, se trata de mí. Y cuando yo no bendigo tu casa, en vano vas a trabajar. Y mira que trabajaba, tengo una esposa de testigo que a veces era 1 de la mañana y estaba afuera. Recuerdo que en su embarazo se salía a platicar conmigo a las 12, 1 de la mañana porque yo estaba trabajando ahí, no alcanzaba, mano. Pero sabe, hasta a partir de que aprendí a honrar al Señor, Señor, aun cuando no me quede sin comida o para pagar los biles o para pagar los gastos, lo tuyo es tuyo. Y tu palabra dice que demos a César lo que es de César y a ti lo que es tuyo. Y sabe, y no te digo que Dios me bendice porque doy, no. Dios no es deudor de nadie, pero Él es siempre fiel a su palabra. Él siempre premia a los que tienen corazones generosos, aquellos que aman a honrar a Dios, y Dios sabe. Y te voy a decir una cosa, mi vida ha sido diferente desde entonces. Claro, tuve que tomar un curso de administración, de cómo se llama, cómo ordenar mis gastos, cómo administrar lo que Dios me había dado. Tengo una esposa que gasta bastante y él lo sabe. Pero Dios nos enseña, y cuando nosotros nos sometemos a los términos que Dios establece, de verdad que hay bendición. Y Dios ha bendecido nuestras vidas, de verdad. Y no es porque damos, sino porque Dios es bueno. Así que cuando falta el dinero siempre habrá descontento, hermano, hermana. Incluso conflictos. Yo recuerdo que cuando no alcanzaba, yo era un hombre amargado en mi casa. Me decía mi esposa, te veo en la iglesia o ya bien contento, llegas a la casa y te conviertes en un ogro. De verdad había amargura, pero era por no poder darles lo que necesitaban o lo que yo creí que necesitaban. Y eso me llevaba a afanarme, a preocuparme, incluso a dejar de orar y dejar de creer en Dios porque Él iba a proveer. Pero cuando nos ponemos a cuentas con el Señor, de verdad que Él es bueno, Él es maravillosamente bueno para con nosotros y bendice nuestras vidas de tal manera que podemos ver su gloria en el obrar en nosotros. Así que la paz de Dios no es algo que se obtiene de la nada, hermanos. Si bien en el verso anterior dice que presentemos con ruegos, con acciones de gracia nuestras oraciones delante de Dios, que le alabemos por todo y en todo, sin importar las circunstancias o situación, Dios es digno que usted y yo le alabemos, simplemente porque Él es Dios. Y Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento de nuestra parte. Y en ello tú y yo, cuando somos obedientes, Dios añade bendición a nuestras vidas. Pero hay una paz que no todos tenemos.
soy un poco, siempre usted me va a ver sonriendo, jugando algunas veces, a veces demasiado. Pero no es una alegría de verdad fingida. Créame que mi sonrisa con ustedes o en las situaciones no es porque quiera hacerme el gracioso. No, de verdad hay una paz en mi interior que Dios me ha dado a través del caminar con Él, a través de confiar, a través de esperar, a través de darle mi carga. Y eso me ha llevado a despojarme de tanto peso, de esa libertad. Recuerdo esa vez cuando pedí perdón a mi madre por odiarla tanto. Había una mochila en mi espalda, de verdad había una carga tan pesada, hermano. Yo no me veía nada, pero me oprimía esa carga. Y esa vez que fui con mi mamá y le abracé, le besé, le pedí perdón por todo lo que había pasado, de repente me enderecé y ya no estaba esa mochila allí. A veces por falta de perdón nuestra vida se vuelve de esta manera, pero no es un tema al cual vamos a entrar hoy. Pero sí quiero hablarles de esa paz que viene cuando el Señor te hace libre, cuando el Señor de verdad te muestra su gracia y ve que Él es por nosotros y en nosotros. Como cristianos deberíamos estar conscientes, hermanos. No tendría por qué haber tanto afán en nuestras vidas, o amargura, o tristeza, o dolor que ha sido provocado por estas situaciones de dificultad que a veces enfrentamos. El corazón, hermano, dice, guardará vuestros corazones. El corazón es el centro donde se acumulan todas nuestras emociones y sentimientos. Ahí está la esencia de lo que somos. Y alguien dijo así, de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que estamos llenos, de lo que está inundado en nuestro corazón, es lo que siempre se va a manifestar a los demás en nosotros. ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Qué hay en él? ¿De qué ha sido? ¿Con qué ha sido atesorado? Mi pregunta esta mañana, si nuestro corazón se ha contaminado por todas esas cosas, es lo que vamos a reflejar. Pero si nuestro corazón ha sido limpiado por la palabra del Señor, tiene que ser regenerado, tiene que ser restaurado. ¿No se ha dado cuenta que ya no es el mismo gruñón de antes? ¿No se ha dado cuenta que no es el mismo mal hablado? ¿Verdad que sí ha cambiado? El Señor está trabajando en nosotros y Él trabaja de una manera integral, no nada más en ciertas áreas, no. Complementariamente Él está obrando en nuestras vidas y está sanando, pero en base a la medida que tú y yo nos rendimos a Él terminará su obra en nuestras vidas. Siempre vamos a necesitar, siempre vamos a estar. Nuestra mente es tan fácil de distraerse, tan fácil de deslizarse. Y muchas veces cuando esta situación viene de afán a nuestras vidas o de sufrimiento, cualquier situación que nos haga divide nuestra mente y nuestro pensamiento, ¿sí? Incluso cuando, digo porque me ha pasado, incluso cuando estamos cantando, estás viendo la letra, estás repitiendo, pero no estás entendiendo lo que estamos cantando. Y nos volvemos mentirosos porque le dijimos a Dios que te amamos con todo el corazón, pero ni siquiera estamos meditando en lo que cantamos. Y alguien decía por ahí que nosotros no decimos mentiras como cristianos, pero nos encanta cantarlas. ¿Por qué? Porque estamos distraídos, estamos desenfocados en lo que venimos. En lo particular me molesta cuando estamos adorando, que he levantado mis manos y el que le gusta llegar tarde siempre viene y se va a sentar donde yo estoy. Cuando estoy, le digo, yate para allá, no. Rompe mi comunión con el Señor en ese momento. ¿Sí? Pero de verdad, hermano, hermana, ¿estamos conscientes de a quién servimos, a quién adoramos, a quién cantamos, en quién confiamos? Ese Dios de verdad, al cual tú y yo estamos conscientes de que no hay otro ser en comparación con Él, que es único y que merece toda nuestra atención y devoción, merece todo nuestro amor y respeto, toda nuestra admiración, para que tú y yo no nos desviemos y nos distraigamos en otras cosas, que la verdad que por más que nos afanemos, se van a solucionar hasta que Él ponga su mano sobre ellas. Así que si en esta mañana hay carga en tu corazón, en tu vida, yo creo que es tiempo de que recordemos que el Señor nos ha sanado, que el Señor ha dado lo más valioso que teníamos, lo más importante, lo más sublime. Dice Romanos, vamos a Romanos 8:28 rapidito ya para terminar, hermanos. Me encanta este pasaje también.
porque me hace recordar que realmente el Señor es real en sus promesas y en sus verdades para conmigo. Y a veces he tenido que llorar pidiéndole perdón porque se me olvida lo que Él ha dicho. Fíjate lo que dice Romanos 8:28. ¿Están allí? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas, hermanos, todas las cosas. No hay una que no ayude, que no contribuya para el crecimiento y el desarrollo de nuestra madurez como hijos de Dios. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Conforme a la imagen de su Hijo. Habla de santificación, de ese proceso que tú y yo llevamos constantemente por alcanzar cada día ser como Cristo, parecernos a Cristo en su carácter, en su amor, en su obediencia, en su paciencia para con los demás, en su obediencia al Padre. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Somos justificados, hemos sido perdonados como si nunca hubiéramos pecado, hermano, hermana, como si nunca hubiéramos ofendido a Dios con nuestras transgresiones, libres, limpios totalmente, aceptos. ¿Qué diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién? Pregunta, ¿contra nosotros? ¿Quién se puede levantar en nuestra contra o te puede quitar lo que Él te ha otorgado Él? El que no escatimó, fíjate, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Pero no las que yo quiero o necesito, sino las que son para mi crecimiento y mi madurez, para lo que me va a ayudar a crecer y a buscar cada día más ser como Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y Satanás es lo que hace constantemente cuando tú y yo ofendemos a Dios. Dios es el que justifica, dice. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Si hemos pecado, el Señor sigue intercediendo. Y cuando nos arrepentimos, somos perdonados nuevamente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y mira quién lo dice, el apóstol Pablo, un hombre que fue perseguido, que fue azotado muchas veces, que su mayoría de su ministerio la pasó encarcelado, en cárceles frías, solo y abandonado. Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada. La vida del creyente no es color de rosa, hermano. Habrá situaciones que hay que enfrentar, habrá sufrimiento. Algunos de nuestros hermanos están pagando con su vida el predicar el evangelio. Gracias a Dios porque tú y yo disfrutamos de esa libertad. Y no venimos a la iglesia o no nos congregamos es porque no queremos. No hay excusa para que tú y yo impidamos la comunión con nuestros hermanos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El mundo es lo que quiere, Satanás es lo que quiere. Antes de estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Las tentaciones no se vencen con sonrisas, se vencen con oración. Por lo cual estoy seguro, fíjate que ni siquiera la muerte. No me quiero morir, pero anhelo ese tiempo. Porque la muerte es la puerta que se abre para la eternidad, hermano. El día que tú dejes de estar aquí, ese día verás a tu Salvador cara a cara. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, o lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada, hermano. No hay nada, joven, que nos pueda separar del amor de Dios. Así que nuestra respuesta creo que debiera ser con devoción, con gratitud, con amor, con obediencia a tanta bondad, a tanta gracia, a tanta misericordia sobre ti, sobre mí. Y esto debería animarnos, hermanos, hermanas. No sea una carga el congregarte, no sea una carga el buscar a Dios en oración, no sea una carga.
salir a evangelizar, no sea una carga hacer lo que Él te llamó a hacer. Porque llegará el tiempo. Uno de mis predicadores favoritos dice que cuando lleguemos al cielo algunos vamos a llorar, vamos a avergonzarnos delante de Dios y le vamos a decir: debí haber predicado más tu evangelio, debí haber orado más, leí haber estudiado más la palabra de Dios. Hoy tenemos toda la oportunidad. No hay excusas. Así que yo te animo, hermano. Yo te animo. Dejemos de quejar, dejemos de invertir y perder el tiempo en cosas que no edifican. Y busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Que nada nos robe la plenitud que Él otorga. Su paz es incomparable y sobrepasa todo entendimiento. Porque en medio de la angustia, la tristeza, el dolor, hay alegría y gozo en los hijos de Dios. Hay plenitud. Dios les bendiga, hermanos. El lugar del pastor.